temperatura 8:54. Estamos en línea con nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenos días, placer en saludarlo. Igualmente. Bueno, ya hubo un fallo de la Corte, digamos que ya vamos a tener nuevas elecciones, se está hablando que el 2 de julio puede ser, hoy hay una conferencia de prensa del Tribunal Electoral, bueno, y como se dice por ahí, barajar y dar de nuevo, ¿no? Prácticamente. Sí, ahora lo único bueno de esto es que ya tenemos un panorama bastante más claro y creo que a partir de ahora, bueno, hay que buscar cómo salir de esta crisis institucional, que se sale con elecciones, por supuesto, como debe ser. Así que en ese sentido ya vamos a estar un poco más concentrados en los sanjuaninos y en otras cosas al haberse resuelto bueno, todo lo que tiene que ver con la postulación de Sergio Uñac, que en definitiva traía envío a la sociedad de hace muchísimo tiempo. Así que en ese sentido creo que se ha dado un paso importante. Bueno, usted leyó el fallo, son 40 páginas, y desde luego pone, digamos, también, o es una indicación de lo que puede pasar en otras provincias, porque ha aplicado directamente el artículo 5 de la Constitución Nacional, porque las provincias se dan sus constituciones, pero en el marco, en el contexto de lo que dice el 5 de la Constitución Nacional, es así, ¿no? Sí, a ver, para hacer un reconto histórico, Sí. las provincias son las que conforman el Estado Federal Argentino, que lo hacen formalmente a través de la Constitución del año 1853. Esa Constitución fue jurada por todas las provincias, menos por la provincia de Buenos Aires, en ese momento que estaba en conflicto con el resto de las provincias, hasta que en el año 1860 Buenos Aires se incorpora definitivamente al Estado Nacional. Se produce la enmienda constitucional de 1860, que ahí participó también Sarmiento y Dalmacio Belezarfi, participaron diseñando esa enmienda constitucional para ingresar la provincia de Buenos Aires al Estado argentino. Bueno, y a partir de ese momento comienza la vida institucional formal, por decirlo de alguna forma. Tenemos a la República Argentina conformada por medio de su carta de nacimiento fundacional, que es una constitución, ¿sí? Y a partir de ese, ¿por qué hago este reconto histórico? Para que se entienda de que las provincias preexisten al gobierno y al Estado federal, y al prestar su consentimiento para integrar el Estado Nacional, las provincias se reservaron una serie de facultades que están garantizadas también por la Constitución. Esto vale decirlo. El artículo 5, el artículo 121, 122, 123 de la Constitución claramente marcan esta autonomía de las provincias en poder darse sus instituciones y gobernarse y regirse por ellas. Ahora bien, en la medida que respeten también las pautas republicana, claro, representativa y federal contenida en la Constitución Nacional, fundamentalmente en el artículo 5, ¿sí? Y ese artículo 5 es el que ha invocado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero, para atribuirse competencia en el caso de San Juan. ¿Qué significa atribuirse competencia? Es decir, sí, le corresponde al gobierno federal y concretamente al Poder Ejecutivo Nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entender en esta causa, porque tiene que analizarse una posible violación al artículo 5 de la Constitución Nacional. Eso es atribuirse competencia. Y ya analizando el fondo de la cuestión, ha determinado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación que pretende darle la provincia de San Juan, el gobernador, pero la provincia de San Juan concretamente, el Tribunal Electoral, hay que entender que esto es una acción contra la provincia de San Juan porque es una acción contra una resolución del Tribunal Electoral que representa, en este caso, a la provincia de San Juan, para que se entienda, ¿sí? Claro. Es decir, que esto es un gran golpe al Tribunal Electoral. Desde el punto de vista jurídico-judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, como el Tribunal Electoral interpretó el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan, esa interpretación
está reñida con el artículo 5º de la Constitución Nacional y por consiguiente es una interpretación violatoria de la Constitución Nacional. Y viendo al fondo de la cuestión, entonces ha determinado que se postule Uñac para un nuevo mandato es violatorio del artículo 5º de la pauta republicana que establece la limitación del poder, ¿sí? Y establece también, por supuesto, una periodicidad de los mandatos, y la Corte ha entendido que como el Tribunal Electoral interpreta el artículo 175 de la Constitución Nacional, eso hace concretamente, abre la puerta y posibilitaría esa lógica a una reelección indefinida de una persona, sucediéndose en los cargos de gobernador y vicegobernador sin ningún tipo de límite, y eso es lo que la Corte Suprema de Justicia ha establecido como inconstitucional. Y usted este fallo es muy importante. Este fallo es importante porque la Corte ha ido demasiado lejos con esto, en este aspecto. La Corte no se había pronunciado anteriormente en otros casos sobre la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas, ¿está bien? Sí. De hecho, hay provincias que prevén reelecciones indefinidas. Ahora, con los argumentos que ha esbozado la Corte en este fallo de la provincia de San Juan, esos argumentos a mí me están indicando de que cuando en esas otras provincias las fuerzas políticas opositoras planteen la inconstitucionalidad de los artículos de esas constituciones, como la de Formosa, como la de Santa Cruz, que prevén una reelección indefinida, y si la Corte aplica el mismo criterio que acaba de aplicar para la provincia de San Juan, la Corte va a terminar diciendo de que las reelecciones indefinidas en la República Argentina están prohibidas por la Constitución Nacional por violar la pauta republicana del artículo 5º, así que eso es lo que me parece importante de este fallo del caso sanjuanino, porque nos está dejando entrever entre sus fundamentos que las reelecciones indefinidas son inconstitucionales, cosa que nadie lo había dicho hasta ahora, ni nadie lo ha dicho, pero este fallo deja entrever esa posibilidad. Claro. No, y usted había dicho en su momento respecto de las elecciones complementarias que hubo en San Juan, que debían haberse suspendido y que tuvo la chance el Tribunal Electoral, ¿no? Sí, eso, mire, lo que ha pasado anoche, hemos estado debatiendo con figuras de primer nivel, políticas de la provincia de San Juan, todo lo que ha venido sucediendo. Esto que ha hecho el Tribunal Electoral es escandaloso, no ha conformado a nadie, ¿sí? Solamente ha terminado jugando siempre para el oficialismo provincial, porque hoy estábamos debatiendo los distintos interlocutores. Acá ya ha sucedido una elección, acá ya tenemos la conformación del Poder Legislativo en la provincia de San Juan, y realmente es muy difícil mostrarle o decirle a la sociedad que tiene que votar, por ejemplo, a un opositor teniendo ya conformada la Cámara de Diputados en su mayoría oficialista. El futuro gobernador, para el caso de que sea un opositor al oficialismo actual, está a tiro de un juicio político con la conformación de la Cámara de Diputados. Es decir, realmente es grave lo que autorizó el Tribunal Electoral, violando claramente la Constitución provincial, pero debemos decirlo que yo tampoco he visto mucha fuerza por parte de la oposición en plantear estas cuestiones, en plantear la nulidad del comicio, en plantear la inconstitucionalidad y que se vuelvan a realizar las elecciones de diputados provinciales conjuntamente con la de gobernador y vicegobernador. Lamentablemente le digo que la calidad institucional en la provincia de San Juan está resentida. Debo decir que así como dije en algún momento que la cautelar que se despachó estuvo mal despachada porque violaba la Constitución Nacional, y que la presentación de Evolución Liberal y Vallejo violaban también la Constitución provincial porque solamente sostenían la suspensión en la categoría de gobernador y vice, pero hoy también debo decir y reconocer, más allá de todo, que Vallejo y Evolución Liberal y han tenido la valentía, porque esto requería mucha valentía, la valentía de haber llevado esto hasta las últimas consecuencias, porque la otra acción
del doctor Cuadros, del doctor Gilavedra, de los apoderados del Frente Opositor Principal PRO, el radicalismo y de producción y trabajo, es una acción que no mereció ni el más mínimo análisis por parte de la justicia, porque a mí me genera muchas dudas y sospechas. Era una cuestión muy light como para mostrarle a la sociedad que se hizo algo cuando en realidad no se pretendía hacer nada, que de hecho Orrego mismo por todos los medios decía que él no iba a ir a la justicia, y él no había ido a la justicia, y realmente cuando uno quiere ponerse al frente del gobierno de una provincia, de un municipio, lo primero que debe hacer es respetar la ley y hacerla respetar. Y yo creo que en ese sentido, así como he criticado la presentación de Vallejo y de Evolución Liberal, porque en cierto aspecto ha permitido esta elección provincial violando la constitución de la provincia, debo decir y reconocer también la valentía de haber llevado esto hasta las últimas consecuencias. Nuestro columnista Martín Zuleta, bueno, vamos a seguir porque ahora empieza otra etapa, veremos cómo se desarrollan los comicios que vienen. Ya se sabe que Rubén Uñac sería el candidato del oficialismo, seguiría también como candidato a vicegobernador Cristian Andino. Bueno, es la elección de gobernador y vice, vamos a ver qué pasa también con la subagrupación que lidera José Luis Gioja. Creo que ha sido la fuerza que ha claudicado en términos de sus aspiraciones. No quiero decir que siga haciendo lo mismo, pero bueno, esto es lo que hay. Sí, creo que también, fíjese usted cómo terminan el oficialismo cocinado en su propia salsa, por decirlo de alguna manera, porque acá hay un tema que no se ha abordado suficientemente, y yo lo advierto, que cuando han elaborado la nueva ley electoral, a gusto y paladar del oficialismo, haciendo todo lo que ya sabemos que han hecho desde diciembre, se le ha escapado algo que es muy importante. Y se le escapó, y evidentemente estuvo mal asesorado, y mejor que estuviera mal asesorado el oficialismo en ese punto. La ley electoral de San Juan le da competencia exclusiva y única al Tribunal Electoral en materia electoral en la provincia de San Juan. Es decir, la propia ley electoral ha, digamos, enervado la posibilidad de que la Corte de Justicia de San Juan interviniera en la interpretación del artículo 175, porque el máximo tribunal en materia electoral en la provincia de San Juan, por esa ley, es en definitiva el Tribunal Electoral. Entonces es la propia provincia de San Juan, la propia torpeza de los legisladores que aprobaron este Código Electoral, el que ha permitido que un caso de competencia exclusivamente provincial, de derecho público provincial, no haya pasado por la Corte de Justicia de San Juan, que es nuestro máximo tribunal. Realmente, no sé si se entendió lo que dije, sí, porque por ahí es medio técnico, pero esto ha llegado desde el Tribunal Electoral directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin pasar por la Corte de Justicia de San Juan, porque así lo decidieron los iluminados del oficialismo que hicieron aprobar este Código Electoral, dándole una competencia única y exclusiva al Tribunal Electoral, que evidentemente hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no está a la altura de las circunstancias del Tribunal Electoral, que sus interpretaciones son violatorias de la Constitución Nacional. Es un fuerte tirón de oreja para el Tribunal Electoral y también para todos los iluminados de la Cámara de Diputados que aprobaron esta reforma electoral sin haber previsto estas cuestiones, que también debemos hacer respetar las instituciones sanjuaninas a través de nuestras leyes, y de eso no se preocuparon los legisladores sanjuaninos. Fuerte tirón de oreja, entonces, como dicen en la familia por ahí, cuando alguien hace una cosa que está mal. Y esto lo viene marcando usted hace rato. Ahora, una vez más, creo que esto nos obliga a ser mucho más cuidadosos a la hora de exigir también nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Yo soy de aquellos que creen que este fallo ha ido demasiado lejos. Le digo que para mi gusto sí, ha ido demasiado lejos. Creo que hay que
estudiar en profundidad lo que ha sentenciado hoy la Corte, porque ha cambiado la interpretación de cómo debemos mirar el federalismo en la República Argentina. Y como le dije anteriormente, otras composiciones de la Corte en otras oportunidades hablaban de que las reelecciones indefinidas, si así estaban elegidas por las provincias o por los municipios, en ejercicio de su autonomía municipal y provincial, debían ser toleradas o respetadas, porque era el diseño institucional que habían previsto estos distritos. Ahora, en este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está dejando entrever que las reelecciones indefinidas son inconstitucionales. O sea, es un paso importante el que ha dado la Corte hacia adelante. Hay que analizarlo en profundidad y hay que ver si esto, no ha pasado un poco el límite de la intromisión del gobierno federal en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales. Es un debate muy interesante para todos los que estamos en este tema, ¿sí? Claro, muy para, como usted dice, ponernos a repensar la cosa, porque, bueno, yo he sostenido muchísimas veces que mi criterio jurídico era que esto debía ser resuelto por la Corte sanjuanina, porque se hablaba de una interpretación, cómo debía interpretarse el artículo 175 en la Constitución de la provincia de San Juan, que no había un conflicto con una norma constitucional, que no se había planteado ese conflicto, que eso es lo que hizo Cuadros y Gil Lavedra, no plantearon un conflicto del artículo 175 con la Constitución Nacional, cosa que en el caso de Evolución Liberal sí se dejó entrever la posibilidad de que una interpretación del artículo 175 podía chocar con la Constitución Nacional, y eso es lo que habilitó, digamos, la competencia de la Corte. Así que hay algunos tecnicismos que son muy importantes, pero en el fondo de la cuestión creo que este fallo viene nos obliga a todos a repensar el sistema federal de gobierno adoptado por nuestra Constitución y ver si no se ha excedido el gobierno federal a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no se ha excedido y ha invadido competencias que son del terreno exclusivamente provinciales. Es un fallo importante en ese sentido. Hay que analizarlo porque si esto se aplica al caso Santa Cruz, al caso Formosa, entonces la Constitución de Formosa y la Constitución de Santa Cruz, que permiten reelecciones indefinidas, con este fallo serían inconstitucionales, digamos, dando vuelta a interpretaciones que han tenido otras Cortes Supremas de Justicia de la Nación. Así que es interesante estudiar a fondo esta cuestión. Claro que sí. Gracias, Martín, por estos minutos. Un abrazo grande, Carlos. Muy bien, ahí estaba nuestro columnista Martín Zuleta, con una interpretación también interesante para seguir el debate sobre esto que ha sucedido en la provincia de San Juan. Nos vamos a encontrar con ustedes, Dios mediante, el lunes próximo con una nueva edición de la Caleta Política. En un ratito viene la columna de Juan Carlos Manís, la reforma jubilatoria